Hola a todos, mi nombre es Diego Medel y junto a Laura Vallay y Silvana Ciar hemos realizado este trabajo que lo hemos llamado Análisis Estadístico de Interacciones de Usuarios en Redes Sociales. Somos el Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. El contenido de nuestra presentación está formado por una breve introducción, los objetivos que plantea el trabajo, también vamos a explicar el análisis multivariados, en este caso hablar de componentes principales y análisis de conglomerado, el análisis de los datos utilizando los datos de la red social YEP y vamos a exponer nuestras conclusiones. En la actualidad las redes sociales son utilizadas por millones de personas. Su principal función es servir a la sociabilidad y son cada vez más versátiles y completas en este sentido. La sociabilidad virtual entre personas puede darse por medio de comentarios, compartir publicaciones, imágenes, a través de like, entre otras, ¿no? Las redes sociales como es Instagram permite publicar fotos y videos para sus seguidores. En el caso de Twitter permite texto con un número limitado de caracteres, o Tinder en contactar personas que se encuentren en un cierto radio de distancia para concretar citas. Son ejemplos de que demuestra la versatilidad que hoy en día hay en las redes sociales, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es Facebook Place o Yelp. Son redes sociales que están orientadas a los servicios basados en ubicación, en los cuales permite a los usuarios compartir su ubicación geográfica y los contenidos relacionados a esa ubicación. Debido al gran tráfico de información que generan las redes sociales, los investigadores exponen diversas técnicas en recuperación de información relevante. La entrega de contenido personalizado y adaptativo es un problema de investigación dentro del campo de la recuperación de información y de sistemas de recomendación. Bien. En el caso de los sistemas de recomendación sensibles al contexto ponen énfasis en el entorno externo, como puede ser el clima, ubicación actual, como así también en el entorno interno del usuario, como es el estado emocional del mismo. Sin embargo, la influencia social derivada de las relaciones de amistad, de interacciones entre usuarios de una red social, puede ser utilizada para mejorar la precisión de las recomendaciones. De hecho, las personas suelen estar influenciadas por sus amigos y vecinos y tienden a visitar lugares que sus amigos ya lo han hecho. También, las recomendaciones recibidas de usuarios de confianza deberían ser más convincentes. A su vez, las personas comúnmente no realizan actividades solas, sino lo hacen acompañadas. Estos son algunos ejemplos que los investigadores exponen en sus trabajos, lo cual resulta de gran utilidad un análisis con la información estudiando el comportamiento de los usuarios para determinar la influencia que existe entre ellos. Es el principal propósito de nuestro trabajo, lo cual se realizó un análisis estadístico sobre las interacciones de estos usuarios. Bien, tenemos un objetivo general, que es estudiar el comportamiento de usuarios de una red social de acuerdo a sus calificaciones, como de las calificaciones que recibe de otros usuarios. Siendo un poco más específico y con respecto a la red social que vamos a analizar, tenemos dos objetivos, lo cual es hallar la relación de la cantidad de reseñas y el promedio de calificaciones hecha por un usuario con los votos divertido, útil y genial emitidos por el usuario. También hallar la relación de la cantidad de reseñas y el promedio de calificaciones hechas por un usuario con los cumplidos recibidos por otros usuarios. Bien, para entrar un poco más en detalle de lo que es nuestro trabajo, nuestro análisis de datos multivariante está formado por dos tipos de análisis, que son componentes principales y análisis de conglomerados. Componentes principales son n observaciones de p variables. Se analiza si es posible representar adecuadamente esta información con un número menor de variables construidas como combinación lineales de las originales. Para realizar un análisis de componentes principales de forma exploratoria o descriptiva,
no es necesario que los datos sigan una distribución normal. Lo único a controlar es que las variables sean cuantitativas o de una naturaleza que otorgue sentido al calcular varianza y covarianzas. Y bueno, que las correlaciones subyacentes sean lineales. Por esto último es que algunas veces las variables originales son transformadas a escala logarítmica antes de realizar el análisis. Este análisis de componentes principales tiene sentido si existen altas correlaciones entre las variables, ya que esto es indicativo de que existe información redundante y por lo tanto pocos factores explicarán gran parte de la variabilidad total. También aplicamos el índice de Kaiser-Meyer-Olkin, que en definitiva se basa en comparar los valores de las correlaciones entre las variables y sus correlaciones parciales. Si el índice está próximo a 1, el análisis de componentes principales se puede hacer. Si el índice es bajo, próximo a 0, no será relevante aplicar un análisis de componentes principales. Además, por otro lado, en realidad, tenemos el análisis de conglomerados, que tiene por objeto agrupar elementos en grupos homogéneos en función de similitudes entre ellos. En este trabajo se pretende estudiar o agrupar a los usuarios de acuerdo a su comportamiento en la red social. Se realizaron 2 análisis utilizando el método de Kamins. En el primer análisis de agrupamiento se estudió cómo es el comportamiento de los usuarios calificando reseñas de otros, y en el segundo estudio se analizó cómo los usuarios reciben cumplido de distintos usuarios lectores. Además, se analizó los valores de siluetas teniendo en cuenta la interpretación de Rousseau. Bien, a continuación vamos a hablar un poco de los datos que proporciona Yelp. En este caso es la tabla de usuarios en la que nosotros nos hemos basado para realizar nuestro análisis, y vale la pena dar o comentar de manera resumida las variables con las que hemos trabajado y qué significan estas variables. Como podemos ver, acá tenemos la cantidad de reseñas, que sería el número de reseñas que ha escrito un usuario. Acá tenemos estas 3 variables, que sería útil, divertido y genial, bien, que serían los votos que han sido enviados por el usuario, es decir, que ha calificado las reseñas de otros usuarios. Esto es también una variable que hace similar a seguidores, que en definitiva no lo hemos tenido mucho en cuenta en nuestro análisis. El promedio de estrellas, esto es la puntuación media de todas sus evaluaciones que ha hecho el usuario. Y acá vemos, si bien son varios cumplidos, varios tipos de cumplidos, solamente hemos puesto 4, si bien hemos hecho el análisis con todos, pero estos son los cumplidos que recibe el usuario por parte de otros usuarios. A continuación vamos a hablar ya de los análisis que hemos implementado de acuerdo al uso de estas variables. Bien, a continuación vamos a hablar del primer análisis, que es de componentes principales, en el cual vamos a analizar las acciones de los usuarios sobre las reseñas o calificaciones. Vale la pena también aclarar, con respecto al análisis de componentes principales, que la elección de los factores se realiza de tal forma que el primero recoja la mayor proporción posible de la variabilidad original. El segundo factor debe recoger la máxima variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente. El total de factores se elegirán aquellos que recojan el porcentaje de variabilidad que se considere suficiente. A esto se le denominará componentes principales. En el gráfico biplot, los ángulos agudos indican correlaciones positivas, ángulos obtusos corresponden a correlaciones negativas, y ángulos rectos indican que no hay correlación entre las variables. En estos gráficos no se busca la proximidad entre observaciones y variables, sino sus direcciones es lo que importa. Para realizar este análisis se calculó el índice KMO y se obtuvo un valor cercano a 1, lo cual es aceptable realizar el análisis.
Bien, observando la tabla de autovalores, se puede observar que con dos componentes se explica el 83% de la totalidad de los datos. De esta manera son suficientes para explicar el comportamiento de los datos. Luego, en la tabla de autovectores, es posible diferenciar los dos componentes. En la primera columna, el componente principal 1 es de forma, debido a que tiene valores con diferentes signos y presenta un 66% de la variabilidad total de los datos. Sin embargo, el único valor con signo negativo corresponde a la variable promedio de estrellas. Todas las variables restantes explican el componente principal 1, con coeficientes similares. Este componente se le podría denominar acciones de los usuarios. Con respecto al componente principal 2, explica el 17% de los datos y también se observan valores con diferentes signos, pero esta vez la variable promedio estrella se lleva toda la explicación con un valor del 0,99. El resto de las variables no determina influencia en este componente. A este componente se le podría denominar, tal como la variable lo explica, promedios de calificaciones del usuario. Por un lado, vemos que la variable promedio estrella forma casi un ángulo de 90 grados con el resto de las variables. Esto se interpreta que dicha variable no tiene correlación con el resto. Por lo tanto, se puede decir que se observa que el promedio de calificaciones utilizado por los usuarios no tiene influencia en los votos que usan ni en la cantidad de fans que los siguen. A su vez, las variables que corresponden a los votos de útil, divertido y cool están estrechamente correlacionadas entre sí, ya que sus autovectores se muestran muy cercanos formando ángulos agudos. Es decir, se observa que los usuarios votan de forma equilibrada las reseñas que visitan. Además, la variable cantidad de reseñas hechas se observa muy cercana a todo el conjunto de variables, pero se nota opuesta a la variable promedio estrellas. Es decir, que la cantidad de reseñas del usuario no tiene relación con las calificaciones colocadas por ellos. Observando la tabla de autovalores se puede observar que con dos componentes se explica el 87% de la totalidad de los datos, de manera que son suficientes para explicar el comportamiento de los mismos. Luego, en la tabla de autovectores es posible diferenciar dos componentes. En la primera columna, el componente principal 1 es de forma, debido a que tiene valores de diferentes signos y presenta un 79% de la variabilidad total de los datos. Sin embargo, el único valor con signo negativo corresponde al valor promedio estrella. Todas las variables restantes explican el componente principal 1 con coeficientes similares. Este componente se lo podría denominar cumplidos recibidos. Con respecto al componente principal 2, explica el 0,8% de los datos y también se observan valores con diferentes signos, pero la variable promedio estrella se lleva toda la explicación con un valor de 0,87. El resto de las variables no determinan influencia en este componente. A este componente le podríamos llamar, tal como su variable lo indica, promedio de calificación. A su vez, en el gráfico Biploid se puede observar que tanto las variables promedio de estrellas y cantidad de revisiones forman un ángulo casi de 90 grados con el resto de las variables. Esto se interpreta como que dichas variables no tienen correlación con el resto. Por lo tanto, se puede decir que se observa que tanto el promedio de calificaciones utilizado por los usuarios como la cantidad de revisiones de un usuario no tienen influencia en los cumplidos que reciben de otros usuarios. Por otro lado, las variables que corresponden a los cumplidos, me gusta cómo escribes, me gusta tu perfil, me gusta tu foto, etc., están estrechamente correlacionadas entre sí, ya que sus autovectores se muestran muy cercanos. Es decir, que se observa que no hay diferencia significativa entre los cumplidos que le llegan al usuario. Además, la variable cantidad de revisiones se observa ortogonal al conjunto de variables de cumplidos, lo que denota una baja correlación entre ellas, y completamente opuesta al promedio de estrellas que coloca el usuario. O sea que la cantidad de revisiones
del usuario no tienen nada que ver con las calificaciones colocadas por ellos ni con los cumplidos recibidos. Con respecto a los análisis de conglomerados, se realizaron dos análisis. El primero se estudió el agrupamiento de las variables cantidad de reseñas, el promedio de estrellas, los votos útil, divertido y genial y la variable fan. En un segundo análisis se estudió el agrupamiento de las variables total de reseñas, promedio de estrellas y las variables que describen los tipos de cumplidos. Como dijimos anteriormente, son varias. En primera instancia se analizó los valores de silueta teniendo en cuenta la interpretación de Rousseau. Se obtuvo hasta 5 conglomerados en ambos análisis. Se eligió el grupo de 2 conglomerados debido a que en ambos análisis el valor de silueta general es el que mejor se adapta. En el primer análisis se obtuvo como valor de silueta general 0,58 y en el segundo análisis un valor de silueta general de 0,62. En ambos casos, según la interpretación de Rousseau, estamos en una estructura razonable. En el primer análisis, la matriz de correlación de cada conglomerado se observó una correlación fuerte entre las variables útil y divertido, útil y genial y divertido, y una correlación baja con la cantidad de reseñas y promedios de estrellas. Con respecto al vector de media de cada conglomerado, se observó una diferencia de los valores medios de cada vector con respecto al otro. Por ejemplo, la variable divertido, funny, en el primer conglomerado el valor medio es de 2,34 y en el segundo conglomerado es de 5,99, denotando una diferencia en términos de media en calificaciones realizadas por el usuario. Vale aclarar que el valor de la variable promedio de estrella es el mismo en ambos vectores, indicando que es totalmente indiferente el análisis de agrupamiento que se realizó. La interpretación en este análisis de conglomerado, utilizando el método de Cummings, es la división de los usuarios en dos grupos de acuerdo a sus calificaciones en las reseñas de otros usuarios. En un grupo se encuentran los usuarios que en general han tenido una poca participación en calificar reseñas y en el otro grupo los que tienen una mayor actividad en calificar reseñas de otros usuarios. En el segundo análisis, la matriz de correlación de ambos conglomerados, se observan también correlaciones muy fuertes entre las variables complement y correlaciones bajas con cantidad de reseñas y promedio de estrellas. Desde el punto de vista del vector media de cada conglomerado, se observó también diferencias en cada valor medio de cada variable complement de los dos conglomerados. Por ejemplo, el valor de complement profile es de 3,68 en un vector y en el otro es de 1,30, indicando una diferencia en sus valores medios. Sin embargo, no sucede lo mismo con el promedio de estrellas, donde el valor medio es prácticamente igual, y con la cantidad de revisiones una diferencia menor en ambos vectores. Se puede deducir, con respecto a este segundo análisis, que el grupo que tiene usuarios con un número alto de cumplidos tiene una mayor interacción con la red social con respecto al otro. Bien, ya finalizando nuestra presentación, podemos decir que la realización de este trabajo permitió estudiar mediante un análisis estadístico el comportamiento de los usuarios de una red social basada en la calificación de negocios. Por medio de un análisis de componentes principales, se determinó que el promedio de calificaciones y las acciones, que son votos, divertido, genial y útil, realizadas por un usuario, no evidencian tener una relación de influencia. Lo mismo sucede con la cantidad de fans del usuario. Son variables que se comportan de manera independiente en la red social. De manera similar, la cantidad de reseñas del usuario no tiene relación con las calificaciones realizadas. Las acciones realizadas por el usuario son interpretadas como que el usuario emite votos de manera equilibrada a las distintas reseñas. A su vez, se puede decir que tanto el promedio de calificaciones como la cantidad de reseñas de un usuario no tienen influencia en los cumplidos que reciben de otros usuarios. Estas conclusiones nos permiten afirmar que es información redundante o poco relevante
para mejorar la precisión en el proceso de recomendación. Se visualizan dos grupos bien definidos en términos de comportamiento: usuarios que tienen una mayor actividad calificando reseñas que otros, como así también usuarios que tienen una mayor interacción en la red social que otros. Es importante remarcar que los resultados obtenidos permiten analizar el comportamiento de los usuarios en la red social de acuerdo a variables que los describen. Las conclusiones obtenidas demuestran que un usuario que participa activamente en la red calificando negocios no influye en la cantidad de cumplidos que reciben, como así tampoco en la cantidad de fans. No obstante, en un análisis a futuro se analizará el comportamiento de usuarios que mantienen una relación de amistad en la red. Además, se planea explorar el comportamiento de usuarios que se encuentren dentro de un cierto radio de distancia.